Una huelga pacífica. Más de 120 muertos. En cuestión de minutos, una fábrica de azúcar se convirtió en un infierno. Y los trabajadores, en blanco de quienes, en teoría, debían protegerles. El gobierno de Ecuador lo llamó un enfrentamiento, pero la verdad fue una masacre. Una masacre planificada desde antes de que se disparara el primer tiro. Este lugar no era un campo de batalla, y quienes cayeron no eran soldados armados. El único arma que llevaban consigo era su voz. La voz de trabajadores que solo exigían una cosa: dignidad. Pero el 18 de octubre de 1977, la dictadura militar de Ecuador decidió contarle al mundo una historia completamente distinta. Apareció frente a las cámaras el entonces ministro de Gobierno, el general Bolívar Jarrín Cagüeñas. Su rostro era una máscara de piedra, ni una sola emoción. Y con voz firme, sin un atisbo de duda, declaró que en la fábrica azucarera Astra había tenido lugar un enfrentamiento violento. Usó palabras como rebeldes, elementos comunistas subversivos, y aseguró que esos hombres habían atacado a las fuerzas del orden. Según el informe oficial, hubo 9 muertos. ¿Sí? 9. Solo 9. Esa fue la mentira cuidadosamente construida. Una obra de teatro siniestra diseñada para ocultar uno de los crímenes reales más brutales y vergonzosos de la historia moderna del Ecuador. Porque la verdadera historia que vamos a desenterrar hoy, no habla de 9 víctimas. Los archivos históricos registran otra cifra: más de 120. Más de 120 padres, hermanos, esposos, asesinados brutalmente por quienes supuestamente debían proteger al pueblo. No fue un enfrentamiento, fue una masacre planificada. Un evento inexplicable si lo miramos con ojos humanos, pero que cobra sentido cuando desnudamos la lógica del poder despiadado de aquella época. Para entender todo el expediente sellado de la masacre de Astra, no basta con retroceder en el tiempo. Hay que adentrarse en el sufrimiento de las víctimas y en la mente helada de los verdugos. Y para que estos crímenes no sean enterrados bajo el polvo del olvido, necesitamos tu ayuda. Suscríbete al canal, Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver, y activa la campanita. Porque cada persona que escuche esta historia es una prueba viva de que la memoria no se borra tan fácilmente. Ahora, vamos a descubrir qué fue lo que transformó una petición legítima en un río de sangre. Porque todo esto no empezó con disparos. Empezó con una promesa de dignidad que fue pisoteada sin piedad. La masacre de Astra fue encubierta. La azucarera Astra, ubicada en la zona de La Troncal, no era solo una fábrica. Era el corazón económico de toda la región, un verdadero sustento para decenas de miles de personas. Más de 2000 trabajadores vendían allí su fuerza, su tiempo, su salud. Muchos venían desde provincias lejanas como Cañar o Azuay. Y ojo, no estamos hablando de revolucionarios ni agitadores. Eran campesinos, obreros humildes, gente cuya vida giraba en torno al dulce sabor del azúcar, pero que cada día se tragaba el amargo sabor de la pobreza y la precariedad. El contexto político en el Ecuador de entonces era de una dictadura militar férrea. Todo el poder concentrado en un Consejo Supremo presidido por el almirante Alfredo Poveda Burbano.
En ese ambiente de represión y censura, cualquier reunión de trabajadores era vista con sospecha, automáticamente etiquetada como comunista, como una amenaza directa contra la seguridad del Estado. Pero en 1977, los obreros de Astra solo pedían una cosa, una sola y totalmente legítima. Exigían que la empresa, que además era estatal, cumpliera con su obligación de pagar el 13º sueldo, un derecho protegido por la ley, recogido en decretos o filiales. No era un regalo, no era una limosna, era lo que les correspondía. La respuesta de la dirección fue un no rotundo. Alegaron dificultades económicas, algo que nadie podía comprobar. Pero para los trabajadores, ese dinero significaba mucho más que una cifra. Significaba comidas más abundantes para sus hijos en Navidad. Significaba medicinas cuando alguien en casa caía enfermo. Y por encima de todo, significaba reconocimiento. Un poco de dignidad tras un año entero de esfuerzo incansable. Al ver que todas las vías de diálogo se cerraban, les quedó una sola opción: declarar la huelga. La mañana del 18 de octubre de 1977, cientos de obreros, junto a sus familias, se reunieron en el patio principal de la fábrica. Fue una concentración completamente pacífica, sin palos, sin armas, sin violencia, solo carteles improvisados, escritos con prisa, y canciones de unidad entonadas con esperanza. Se sentaron en el suelo, compartieron trozos de pan seco, lo poco que tenían, y lo más importante, depositaron su fe en la justicia, en la no violencia. Aún creían que el gobierno, su gobierno, les escucharía. Fue una fe pura, y tristemente, una fe que acabó costándoles la vida. La noticia de la huelga masiva en Astra no tardó en llegar a Quito. Y para el Consejo Supremo, aquello no era un simple conflicto laboral. Era un desafío directo, una provocación descarada contra el poder absoluto de las Fuerzas Armadas. El general Bolívar Jarrín Cahueñas, ministro de Gobierno, recibió la orden con una frase que ya lo decía todo. Había que resolver el problema de manera definitiva. En el diccionario de una dictadura, resolver de manera definitiva no significa diálogo, no significa negociación, significa aplastar a toda costa. Se movilizó con urgencia un operativo de más de 100 agentes de la policía antimotines y efectivos del ejército. Iban armados hasta los dientes, fusiles, gases lacrimógenos, equipos tácticos de combate. Al mando directo de la operación, el coronel Jorge Gortairé. Y desde el primer instante quedó claro que no venían a hablar. Rápidamente formaron un cerco, rodearon todo el perímetro de la fábrica, lo convirtieron en una jaula, sin salida. La esperanza de los obreros se convirtió en inquietud, y la inquietud en miedo. Lo que había comenzado como una protesta pacífica, ahora se tensaba como una cuerda a punto de romperse. ¿De verdad hacía falta un escuadrón militar para controlar a campesinos desarmados y a sus familias? En realidad no se trataba solo de Astra. El régimen quería mandar un mensaje sangriento que resonara en todo el país. Un mensaje que dijera: cualquier acto de desobediencia, por mínimo que sea, será aniquilado sin piedad. Necesitaban un ejemplo, un sacrificio, algo que sembrara terror, y tristemente eligieron a los trabajadores honestos de Astra como chivos expiatorios. Lo que vino después no fue un intento de diálogo, fue una puesta en escena, un teatro. El coronel Gortairé lanzó una amenaza directa: o se dispersaban en cuestión de minutos o actuarían con fuerza letal. Los líderes sindicales, como Hipólito Carras, suplicaron, hablaron de leyes, de derechos, de los niños que esperaban en casa, pero no sabían que sus palabras estaban cayendo en oídos sordos, porque aquellos hombres ya habían recibido la orden. El guión ya estaba escrito, y cualquier intento de resistir era inútil.
La última escena de esta tragedia, la más brutal, la más cruel, estaba a punto de comenzar. Eran más o menos las 4 de la tarde. El sol, ya cansado, empezaba a colarse de lado entre los cañaverales. Y entonces llegó la orden de atacar. Las primeras granadas lacrimógenas volaron hacia el centro de la multitud. Una nube blanca, espesa, sofocante, lo cubrió todo. La gente tosía desesperada, con los ojos ardiendo, sin poder ver, sin poder respirar. El pánico se desató en segundos. Intentaron huir, buscar una salida, pero no había escapatoria. Todas las rutas habían sido selladas. Los habían encerrado en una trampa perfectamente planeada. Y en medio del humo y los gritos, se escuchó el sonido más aterrador. El estallido seco, brutal, de los fusiles automáticos. Una ráfaga, luego otra, y otra más. No fueron disparos al aire. No eran advertencias. Fueron balas reales disparadas con intención, apuntando directamente a hombres, mujeres y niños. Desde posiciones estratégicas, soldados y policías comenzaron a disparar contra la multitud desarmada. Los gritos de dolor, los alaridos de pánico, los nombres gritados con desesperación. Todo eso se mezcló con el estruendo de los disparos, en una sinfonía de horror. Un testigo sobreviviente contó con lágrimas en los ojos que vio caer a su mejor amigo justo a su lado, la camisa empapada en sangre. En ese instante, aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. Otro padre intentó cubrir con su cuerpo al hijo pequeño, abrazándolo contra el suelo, con su cuerpo delgado como escudo, pero una bala maldita le atravesó la espalda, y su sangre se mezcló con las lágrimas del niño. La masacre duró solo 3 minutos, 180 segundos, pero en ese corto lapso, el infierno se desató en la fábrica Astra. Cuando el último disparo se apagó, llegó un silencio denso, mortal, de esos que te oprimen el pecho. El patio de la fábrica se había convertido en un cementerio al aire libre, cuerpos por todas partes, charcos de sangre, personas heridas, gimiendo, suplicando ayuda, y los que sobrevivieron quedaron paralizados, con la mirada perdida, sin poder comprender cómo en cuestión de minutos los supuestos defensores del orden se habían convertido en verdugos. Lo que era una huelga legítima terminó siendo una carnicería. Y una de las más grandes intercorrentes de esta tragedia es quién dio la primera orden de disparar. Pero más allá de ese nombre, la responsabilidad cae sobre todos, sobre los altos mandos y sobre el régimen militar que encendió la mecha y dejó arder la masacre. Apenas terminó la masacre, comenzó la otra parte del crimen, la operación encubrimiento. El ejército y la policía sellaron la escena con una velocidad escalofriante. Prohibieron el acceso a la prensa. Impulsaron a las familias lejos del lugar, como si el dolor tuviera que esconderse. Los cuerpos fueron recogidos con una frialdad inhumana. Muchos fueron arrojados como sacos a camiones militares y llevados a fosas comunes, secretas. Otros fueron enviados a morgues, pero los registros de defunción fueron manipulados, alterados, falseados. El objetivo era claro: reducir el número oficial de muertos al mínimo, minimizar el crimen, disfrazar la masacre. Así nació la absurda cifra de 9 muertos, la misma que más tarde repetiría el general Bolívar Jarrín, sin pestañear. Y no quedó ahí. El régimen activó su maquinaria propagandística. Afirmaron que los trabajadores estaban armados, que llevaban machetes, palos y armas de fuego, y que fueron ellos quienes atacaron primero. Una mentira grotesca, un intento descarado de culpar a los muertos, una táctica psicológica muy conocida, repetida una y otra vez por dictaduras de todo el mundo. Pero hubo algo que no calcularon: la fuerza de quienes quedaron vivos, el valor y el amor inquebrantable de las familias que lo perdieron todo.
Pese al dolor, pese al miedo, ellos se negaron a guardar silencio, y así comenzó una lucha que duraría años. Recorrieron morgues, hospitales olvidados, cementerios, excavaron con sus propias manos. Exigieron respuestas frente a la indiferencia, las amenazas y el desprecio de las autoridades. Su búsqueda se convirtió en una epopeya de dignidad, una historia de resistencia contra el olvido. Y no estuvieron solos. Organismos de derechos humanos como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la CDHU, y un puñado de periodistas valientes empezaron a investigar por su cuenta. Recogieron testimonios, analizaron cada foto, cada rastro, cada grieta en el relato oficial. Y las pruebas comenzaron a salir a la luz, y eran imposibles de ignorar. Se filtraron informes forenses que revelaban lo impensable. Muchas víctimas habían sido baleadas por la espalda, lo que significaba una sola cosa: estaban huyendo para salvar sus vidas. No estaban atacando, estaban intentando escapar. Ningún policía, ningún soldado había resultado gravemente herido por armas de los trabajadores. La muralla de mentiras empezó a agrietarse y el caso Astra se convirtió en uno de los casos sin resolver más oscuros, más dolorosos, más vergonzosos en la historia del Ecuador. Durante casi 2 décadas, la masacre de Astra fue enterrada bajo el polvo del olvido, deliberadamente, por el propio Estado. Ninguno de los responsables fue juzgado. Ninguno. Siguieron con sus vidas. Ascendieron. Tuvieron carreras exitosas. Como si la sangre de más de 100 personas jamás se hubiera derramado. Pero la memoria de las víctimas y la lucha incansable de sus familias nunca se apagó. Solo con la llegada de la democracia se abrió una pequeña rendija hacia la justicia. Gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos, el caso llegó finalmente a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la IACH, inició una investigación independiente. Y tras revisar miles de páginas, peritajes, testimonios, la conclusión fue contundente. El Estado ecuatoriano fue hallado plenamente responsable de la masacre. Se trató, en palabras oficiales, de una ejecución extrajudicial, un crimen de lesa humanidad. La información más reciente, y quizá la última hasta hoy, es que bajo presión internacional, el gobierno de Ecuador finalmente admitió el crimen. Tarde y a medias, pero lo admitió. Se realizaron actos públicos de perdón. Se entregaron compensaciones económicas a algunas familias. Pero lo más importante, la justicia penal, sigue ausente. Hasta el día de hoy, ni un solo alto mando, ni un solo militar o funcionario responsable ha pisado una celda por lo que ocurrió aquel 18 de octubre. La justicia sigue siendo una deuda pendiente, una deuda con las almas de Astra. La historia ya reconoció lo que pasó, pero el sistema judicial de los hombres no fue capaz de castigar a todos los culpables. Y lo que nos deja esta historia es una lección dura, una advertencia escrita con sangre. Nos enseña cuán cruel puede volverse el poder estatal cuando no tiene límites, cuando cae en manos de quienes han perdido toda humanidad. Nos muestra cuán poco vale la vida de un obrero pobre cuando se interpone entre el poder y sus intereses. Pero también esta historia nos habla de otra cosa, del poder de la memoria, de la fuerza imparable de quienes se niegan a rendirse. Si no fuera por la lucha constante de esas familias, la verdad sobre Astra seguiría encerrada en archivos polvorientos, olvidada, negada. Ellos transformaron su dolor en una antorcha, una luz que alumbró uno de los rincones más oscuros y vergonzosos de la historia del Ecuador. Y ahora, nuestra responsabilidad es que esa antorcha jamás se apague, porque aún quedan muchos expedientes sin abrir, muchas verdades esperando salir a la luz. ¿Y tú? ¿Qué caso quieres que investiguemos en el próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos.
Y recuerda, la verdad siempre está allá afuera y jamás permitirá que la olvide.